Tienes una entrevista de trabajo en español y no sabes cómo sonar profesional, claro y seguro. Hoy te voy a enseñar 20 frases que te harán destacar y parecer mucho más preparado. Y al final haremos un juego de rol con una entrevista real. Soy Norma de Kaizen Spanish y quiero ayudarte a mejorar tu confianza al hablar en español. En esta lección aprenderás frases esenciales que usarías en una entrevista de trabajo, pero que también te van a ayudar si quieres hablar en cualquier conversación de español sobre tu trabajo o a qué te dedicas, qué haces o qué hiciste para ganarte la vida. Asegúrate de descargar la guía con las 20 frases que aprenderás en esta video lección y que puedes usar durante tus conversaciones en español. Ahora, puedes hacerlo con este código QR o en el enlace que te dejo en la descripción. Comencemos ya mismo con la lección. En una entrevista de trabajo siempre te van a preguntar sobre tu experiencia laboral, qué has hecho antes, porque el entrevistador quiere que hables acerca de tu trayectoria profesional. Tú puedes decir, tengo X tiempo de experiencia en. Tengo experiencia en atención al cliente. Tengo 10 años de experiencia como profesora. Otras formas para hablar de tu experiencia son, he trabajado durante X tiempo en el área de, o he trabajado como, he trabajado durante 3 años en el área de ingeniería de sistemas. He trabajado durante 5 años como redactora en una página web. También puedes decir, por ejemplo, mi trayectoria profesional se ha enfocado en, mi trayectoria profesional se ha enfocado en la gestión financiera. O si quieres enfatizar que tienes mucha experiencia en un área específica, puedes decir, cuento con una sólida experiencia en, cuento con una sólida experiencia en desarrollo de programas de capacitación. En las entrevistas de trabajo te pueden pedir que hables de ti, que te describas a ti mismo. Allí puedes decir, me considero una persona, me considero una persona proactiva, organizada y que sabe comunicarse. También puedes usar, soy alguien que se caracteriza por. Caracterizar es un verbo que quizás no hayas escuchado antes y significa tener un atributo que te distingue, una característica que es muy tuya. Podrías decir, por ejemplo, soy alguien que se caracteriza por tener iniciativa y liderazgo. También puedes describir cómo te perciben las otras personas. Con mis colegas suelen describirme como, mis colegas suelen describirme como una persona confiable y eficiente. Si quieres resaltar especialmente una cualidad tuya, puedes decir, una de mis fortalezas principales es, una de mis fortalezas principales es la comunicación clara y directa. Es muy posible que en una entrevista de trabajo también te pregunten sobre tus logros laborales. Los logros son objetivos que has alcanzado, son metas, son cosas que has conseguido y que no necesariamente son fáciles de conseguir, de obtener. Por ejemplo, lograr terminar un maratón o graduarte con notas destacadas o ganarte un premio. Esos son logros, cosas difíciles de conseguir y que has logrado. El verbo es lograr. Y en una entrevista de trabajo uno trata de mostrar logros para impresionar. Puedes usar la frase, uno de mis logros más importantes fue, uno de mis logros más importantes fue reducir el tiempo de respuesta al cliente en un 30%. También puedes decir, me siento especialmente orgulloso de haber, me siento especialmente orgullosa de haber liderado un proyecto que mejoró el servicio al cliente. Puedes especificar en dónde obtuviste el logro que quieres resaltar. Por ejemplo, en mi puesto anterior logré o en mi trabajo anterior logré. En mi puesto anterior logré aumentar el número de visitas al portal web y los suscriptores al canal de YouTube. Y puedes usar esta frase para resaltar algo especialmente importante. Puedo destacar como logro profesional, puedo destacar como logro profesional la creación de un nuevo sistema de seguimiento de clientes. Una pregunta que nunca falta en una entrevista de trabajo es, ¿por qué estás interesado en trabajar con nosotros? Allí puedes decir,
Estoy muy interesado en esta posición porque aquí posición se refiere a un puesto en la empresa, un cargo, un lugar que ocupar. Estoy muy interesada en esta posición porque me identifico con los valores de la empresa y además creo que puedo aportar al equipo. Otra frase para responder es, me atrae esta oportunidad porque, me atrae esta oportunidad porque representa un nuevo reto profesional y está alineado con mis objetivos. También podrías decir, esta posición encaja muy bien con mi perfil porque encajar significa ajustar, algo que se adapta con precisión. En este caso, tú te adaptas o encajas en esta posición. Esta posición encaja muy bien con mi perfil porque combina la atención al cliente y la resolución de problemas, que son dos áreas que domino bastante bien. Y si tu intención es mostrar más emoción, más compromiso, di, me entusiasma la posibilidad de formar parte de, me entusiasma la posibilidad de formar parte de una empresa multinacional. Ahora te voy a comentar una recomendación que quizás hayas escuchado antes. En una entrevista de trabajo, no solamente respondas las preguntas del entrevistador, tú también tienes que demostrar interés por la empresa o por el cargo o por el equipo en el que deseas trabajar. Entonces, puedes hacerlo preguntando, ¿podría contarme más sobre, ¿podría contarme más sobre el equipo con el que trabajaría? También puedes decir, ¿podría darme más detalles sobre o podría darme más información? ¿Podría darme más detalles sobre las funciones del puesto? O puedes mostrar interés diciendo, me gustaría saber un poco más acerca de, me gustaría saber un poco más acerca de la cultura de trabajo en la empresa. Y esta es una pregunta importante si quieres saber cómo es la cultura de la empresa. ¿Cómo describiría el ambiente de trabajo en, ¿Cómo describiría el ambiente de trabajo en el equipo de soporte técnico? ¿Quieres ver cómo funcionarían algunas de estas frases en una situación real? Mira la entrevista que me hice a mí misma. Bien, cuéntame un poco sobre ti. Me considero una persona proactiva, organizada y con buena comunicación. Por ejemplo, en mi último trabajo coordiné un equipo de 5 personas para lanzar un nuevo producto. ¿Y tienes experiencia en atención al cliente? Sí, tengo experiencia en atención al cliente y también en resolución de conflictos. Uno de mis logros más importantes en mi trabajo anterior fue reducir el tiempo de respuesta en un 30%. ¿Por qué te interesa este puesto de trabajo? Estoy muy interesada en esta posición porque me identifico con la visión de la empresa y además me gusta la idea de trabajar con un equipo multicultural. ¿Podría contarme más sobre el equipo con el que trabajaría? Hoy aprendiste frases que pueden ayudarte a destacar en tu próxima entrevista de trabajo en español y puedes obtener gratuitamente los apuntes con las frases y los ejemplos aquí usando este QR o en el enlace que te dejo en la descripción. Ahora tienes un reto. Escribe en los comentarios de este video una mini presentación usando al menos dos de las frases que aprendiste hoy. Y si quieres más videos prácticos como este, suscríbete a mi canal y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en la siguiente video lección. Chao.